Es un gusto recibir a Karina Pankiewicz, que es presidenta de la Asociación Trans del Uruguay. Karina, gracias por acompañarnos. El gusto Muchas es mío. gracias, bienvenida. Gracias por la invitación. 30 años de activismo. 30 ¿no? años. 30 y pico, 30 pero fijo, seguros 30 años, porque empezamos 2 añitos antes, cuando todavía éramos HU, Homosexuales Unidos. Después le fuimos cambiando las siglas y fue Mesa Coordinadora de Travestis del Uruguay, y después con los años fue ATRU, Asociación Trans del Uruguay, porque está conformada la asociación solo por chicas trans, por mujeres trans. Decíamos recién, antes de salir al aire, en todos los avances que han tenido las poblaciones y los derechos en general, pasa que una vez que un derecho se consolida, parece que siempre estuvo ahí, que formó parte de la historia, y nos olvidamos que atrás de ese derecho en general hay una larga lucha, dura, compleja, que inclusive en algunos casos se lleva cientos de vidas. ¿Qué te pasa cuando te enfrentás hoy a una chica trans que de repente no conoce aquella realidad, la realidad de los 70, de los 80, de las cuales ustedes eran, si ahora son una población vulnerada, no quiero ni saber lo que eran en aquellas épocas? Sí, durante dictadura. ¿Hay conciencia de que hubo una lucha, una pelea que las deposita hoy en esta realidad? No, lamentablemente no. Siento que de parte de las generaciones que nos han venido sucediendo, hay, ¿cómo les podría decir? No hay un reconocimiento al trabajo, a la lucha, al sufrimiento que tuvimos que pasar nosotras, porque si vamos hacia la primera marcha, éramos 3 personas trans con la cara descubierta, el resto de las personas iban con las caras tapadas. Y gracias a esa valentía que tuvimos en aquella época, donde había racias, donde te llevaban detenida, donde te daban palo, donde te daban picano y un montón de cosas que a veces dicen, ay, volvés al canal volver. No es al canal volver, es dar fe por todo lo que pasamos, y que gracias a esa fuerza que hicimos, esa lucha que tuvimos, logramos que hoy por hoy las chicas tengan sus beneficios. Hay una ley al trabajo sexual, gracias a nuestra compañera Gloria Alves Mariño, que hoy tiene 74 años, que es la expresidenta de ATRU, con la cual vengo trabajando hace casi 28 años. Y hoy por hoy a ella no se le reconoce, a que las chicas hoy están en Boulevard y no son tocadas por la policía, gracias a que Gloria año tras año estuvo en la comisión, como estoy yo hoy, a partir del 2016, haciendo esta lucha por la ley integral, y ella lo hizo por la ley al trabajo de protección sexual. Entonces hay cierta desinformación de las generaciones nuevas, y no creen a veces cuando vos le decís que nos tiraban en el río, en la Rambla, el Fusna, que nos hacían limpiar las comisarías, que nos hacían comer comida 7 días vieja, limpiábamos pisos, oficinas para salir en libertad en época de dictadura. Eso lo hacíamos en jefatura, lo hacíamos en las seccionales. Las guardias de coraceros nos agarraban presas entre los campos y nos violaban también. O sea, todas esas cosas, todos esos atropellos que vivimos y esa vulnerabilidad que tuvimos, barbaries, exactamente. Yo me corté las manos, yo me tuve que emigrar de mi país por las palizas que nos daban, porque nos daban picana, nos hacían submarino. Y yo con 13 años me vine de Fraiventos, era un niño. Entonces a veces escuchando hoy en la primera mesa cuando se hablaba de que mañana comes un chocolate y a la noche ya no te gusta, a ver, cuando elegimos ser... ¿Pero lo escuchaste? Exacto. ¿Lo escuchaste? No, lo escuché justamente cuando tú lo decías. Entonces me pongo a pensar y digo, con 13 años aguanté el dolor de mi familia. Mi papá me dijo, ensuciaste la sangre, te tenés que ir. Claro, me vine solita a Montevideo. Vivía en situación de calle, dormía en la Plaza Independencia, y luché para ser lo que soy hoy, para tener mi identidad de género como quería serlo. Y no fue que a la mañana quise ser una nena y a la noche quise ser un nene. No, eso no se aprende, eso se nace, viene con nosotras mismas. Claro. Es más complejo que un chocolate, ¿no? Exacto, no hay que tomarlo tan a la ligera, porque hoy por hoy, si hemos sufrido tanto y hemos pasado por tantas cosas, es porque realmente uno quiere
conservar y adoptar esa identidad de género que está dentro de nosotras y que a veces nos reprimen y nos dejan ser. Claro. Justo de experiencias de vida, queríamos compartir, ¿no?, contigo y con toda la audiencia 2 testimonios de Marcela Pini, activista, psicóloga, docente, investigadora en temáticas de género, y de Delfina Martínez, que es activista también, y después volvemos y conversamos más. A los 5 años yo ya sabía, pero la realidad de decidir y de vivir conforme a mi identidad de género fue alrededor de los 20 años aproximadamente. Hoy tengo 45. Sí, estuve durante casi 15 años en situación de trabajo sexual en calle y en domicilio. Y bueno, eso fue un trabajo personal, análisis mediante. Yo soy psicóloga. Y bueno, sentí en su momento que había que correrse de ese lugar, pero también una tiene que valorar su propia historia vital y decir, bueno, yo también tenía herramientas que podían hacer pensarme desde otro lugar también, ¿no? En este momento trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, soy psicóloga, trabajo como técnica en el Ministerio, soy docente de la Universidad de la República, en la Facultad de Psicología, sobre temáticas que tienen que ver con la disidencia sexogenérica. Decía Marcela, en algún momento hay que decidir correrse de ese lugar, ¿no? Hablaba del trabajo sexual. Claro, uno parece decirlo, parece ser una cosa muy, muy sencilla, pero tiene que haber otras opciones. Claro. En general, ustedes, y esto lo dicen los análisis, los datos de los que se dispone, les es muy difícil incorporarse al mercado de trabajo en otro lugar que no sea ese, ¿no? Sí, a ver, partamos de la base de que la mayoría de las personas, te hablo de mi generación, que ya tiene más de 45 o 50 años, la verdad no terminó la primaria. Hoy por hoy, para acceder a un puesto laboral te piden como mínimo un tercer año ciclo básico. Cuando ya tenés 35 años en este país sos viejo. Entonces, a veces cuando le decimos a las chicas, la que no terminó la primaria, ¿por qué no termina la primaria? Y te dicen, Karina, tengo 50 y pico de años, ¿qué voy a hacer con la primaria completa si a mí no me van a dar trabajo? O sea, y cuando estuvimos haciendo el proyecto de ley, era lo que contemplábamos, no dejar de lado a la juventud, dándoles fuentes, herramientas para que puedan seguir estudiando, para que no diserten de los estudios, de los lugares de estudio, darles posibilidades de un cupo laboral, y a las personas ya mayores de 50 años, bueno, por eso ahí fue la reparatoria que hablábamos, ¿no? Claro. Porque ya no tienen edad para ejercer el trabajo sexual. La silicona ha marcado nuestros cuerpos, con los años te pasa factura, hay chicas mutiladas por eso mismo. Úlceras variscosas, migran por todo el cuerpo. A muchas han muerto también después de inyectarse este tipo de cosas. Hoy por hoy nos estamos enterando que en la frontera de Uruguay y Brasil se están inyectando cera de auto derretida. Imagínate tú. Aún hoy. Aún hoy. Entonces, a veces yo digo, en aquellos años donde nos tuvimos que inyectar aceite de avión en nuestros cuerpos, no teníamos un endocrinólogo, no teníamos un grupo multidisciplinario de médicos que nos pudiera decir, chicas, tomen hormona, vayan con alguien que las eduque medicinalmente, y cometimos ese error. Por eso hoy por hoy cuando hablamos del cuidado, de la hormonización también, que está supervisado por un grupo, que no es que de la noche a la mañana vayas a acceder a la medicación, porque tienen que hacerte estudios y todo lo demás para ver qué medicación te tienen que dar. Y llegamos a la tesis de que siempre va a ser mucho mejor la hormonización, que los efectos secundarios no van a ser tan nocivos como la silicona, porque de eso no tenemos vuelta. No los podemos arrancar la silicona en nuestros cuerpos porque están entre las venas, entre los músculos y todo lo demás. Y un médico, si te hace mal la hormonización, te puede cambiar la hormonización. O te puede decir, interrumpes el tratamiento y pronto. Nosotros ya no tenemos vueltas. Claro. Entonces, es muy interesante esto que planteas de, claro, hay una población que es la población que tiene ya determinada cantidad de años, para la cual incorporarse a la vida de otra manera va a ser absolutamente difícil.
Por eso lo reparatorio es central acá. Hay un y a mí mensaje me sorprende, perdón, Denis, me sorprende cómo hay algunos integrantes, actores de la sociedad civil que no logran darse cuenta de este asunto, ¿no? Que es de una humanidad básica. Señores, esta población, que además son muy pocas, requiere necesariamente de esos apoyos del Estado, porque si no, digamos, ¿qué van a hacer después de haber transcurrido la vida como la han transcurrido? Exacto. Hay un mensaje acá de Ale, de La Blanqueada, que quisiera compartir, Karina. Dice: excelente cómo están tratando la problemática trans en nuestra muy hipócrita sociedad. La verdad, la crueldad con la que las hemos tratado da vergüenza. Más y más derechos, la única forma de crear conciencia. Esa ley, hablábamos con Diego también, trata de crear conciencia, que es más largo, ¿no? Un proceso más largo que simplemente legislar. Sí, cuando en el año 2016 se nos llamó a una reunión para el Consejo y elegir las personas de la sociedad civil y de los grupos que estábamos haciendo incidencia, me nombraron como la persona de ATRU para participar en el proyecto de ley. Y yo dije a lo primero, qué locura que yo dejé el liceo en segundo año, o no lo terminé al segundo año, pero dije, el conocimiento que me dio la calle, el cordón y la vereda no me lo dio ni una escuela, ni un liceo, ni una universidad. Entonces dije, yo tengo que intervenir en ese proyecto, porque era hora que nosotras pudiéramos dar nuestra voz y que por boca nuestras conocieran lo que eran las dificultades a la hora de hoy por hoy la población trans, porque siempre éramos proyectadas, lo que pensábamos y las cosas que hacíamos como objeto de legislación. Exacto, no, entonces digo, sujeto. Como sujeto. Entonces queríamos decir, podemos y aquí tenemos que estar. Entonces digo, hoy por hoy yo me siento orgullosa de representar a todas mis colegas, de todas mis compañeras, por las que ya no están, como hablaba Diego hoy también, porque fueron 8 o 9 homicidios, feminicidios, porque hoy por hoy son feminicidios porque son mujeres trans, que no quedaron aclarados. Y eso marca también el cómo nos tratan como parias. Claro. Tenemos que agradecer, igual que de todas maneras dentro de lo que es América Latina y el Caribe, somos uno de los países que está mejor posicionado a nivel leyes, porque he tenido que viajar a Ecuador, a El Salvador, a Perú, a muchos lugares de Latinoamérica, porque integramos la regla trans de América Latina y el Caribe. Pero estamos dando la fuerza desde Uruguay también para que esos países puedan acceder. Vamos a escuchar a Delfina Martínez, es activista del transfeminismo. Vale la pena también ver este testimonio. Yo me di cuenta de que no me identificaba con el género masculino en realidad. Casi desde siempre, porque el proceso de cuando, o sea, todas las personas, no solamente las personas trans, el proceso identitario empieza siempre como desde el primer núcleo de socialización, que es la familia, y después el segundo, que viene a ser el jardín, la escuela, qué sé yo, los amigos, las amigas. Y yo me iba identificando siempre, en realidad, mucho más con lo femenino que con lo masculino. A los 21 años conozco a la primera amiga trans y bueno, ahí me abre como todo un mundo que yo desconocía, pero que obviamente en ese momento también fue como un mundo, o sea, era como mi escape de tanta cárcel en la que estaba en realidad. Mi familia me apoyó. Sobre todo mi madre, que en un primer momento no entendía muy bien de qué iba, también estaba como muy cargada de todo eso que está en el imaginario colectivo, de lo que se supone que es ser una persona trans, sobre todo una mujer trans o una travesti. Y las dificultades se dieron afuera en realidad, afuera de mi casa. Por ejemplo, el tener que habitar, lo que te decía, el tema de los horarios, la nocturnidad de repente, el habitar el espacio público, que todavía sigue siendo peligroso, pero que en ese momento era aún más peligroso porque ya de repente salir de día era muy difícil, salir de día, tomar un transporte público, que cualquier persona tuviera como la impunidad de poder reírse
de voz y obviamente que no todo el mundo se lo toma de la misma manera. Después también me pasó como por ejemplo, de no conseguir trabajo. Eso es algo que lo viví como pila de tiempo también y que por eso también fue que, bueno, terminé como asumiendo que tenía que estar como sumergida en el comercio sexual. Decía Delfina que bueno, que en el caso de ella estuvo el apoyo dentro de su casa. Tu caso era en el otro sentido. ¿El tiempo hizo que repararas esos vínculos? ¿El tiempo hace que esta población termine reparando esos vínculos? ¿O es muy difícil, inclusive con el avance que ha habido en materia de derechos, en materia de visibilización, en materia de información, sí, porque también eso, y de educación, ¿no? Sí, después yo me vine a los 13 años y pasaron casi 10 años y mi papá un día le dijo a mi hermano, quiero ver al gringo. Y mi hermano le dijo, bueno, voy a ver si consigo y te aviso dónde está. Me llamó por teléfono y me dijo, Karina, papá quiere verte. ¿Vos tenías vínculo con tu hermano? Con mi hermano sí. Pero con papá no. Entonces yo me vine con 13 años, era un niño, y aparecí después de 10 años con nariz, pómulos, lolas, cola, rubia, platinada, y digo, me tengo que presentar ante mi papá. Y recuerdo que llegué a la casa de mi hermano, me tomé un ómnibus de acá, me fui a Fray Bentos, yo soy de Fray Bentos, y me dijo mi hermano, vos sentate acá en el sillón que yo voy a buscar a papá. Y me senté en el living y esperé. Y recuerdo, como que si fuera hoy, cuando entró papá, dijo, ¿dónde está el gringo?, le dijo a mi hermano. Y mi hermano le dijo, ahí lo tenés. Ahí me abrazó, nos pusimos a llorar y me dijo, mijo, eso nunca me voy a olvidar. Y era el único que le permitía que me tratara en mujer y en varón. Porque yo sabía que mi viejo lo hacía por falta de educación y por experiencia y todo lo demás. Pero lo amé. Pude llegar a amarlo hasta el día que se fue. Y todos los 15 de abril lo visitaba para su cumpleaños. O sea que ese vínculo, yo quedé huérfana de mamá a los 2 años y él trató de cuidarme lo mejor que pudo, pero bueno, pueblo chico, infierno grande. Y pienso que en la vida venimos con una materia para hacer en la vida, ¿no? Y pienso que mi vida era venirme del interior para Montevideo porque el activismo se ve que estaba innato en mí, pero yo no lo sabía y lo fui descubriendo de a poco. Y gracias a esas vivencias que tuve que pasar y gracias a que me vine de mi Fray Bentos querido a Montevideo, hoy por hoy soy presidenta de Atro, Asociación Trans del Uruguay, y no solamente por mí, es por toda la colectividad y por todas mis compañeras. ¿Ese proyecto de ley es un proyecto de vida para ti? Para mí, para las compañeras que, como les decía, ya tienen más de 50 años. Porque a diario yo las escucho y preguntan, Karina, ¿cómo va? ¿Y cómo no va? ¿Y vos tenés fe? Y yo les digo, chica, tengan fe. Que la gente poniéndose la mano en el corazón tiene que ver que nosotras fuimos vulneradas toda la vida y que es un debe que tiene la sociedad uruguaya para con la población trans. Si llegamos a 50 sobrevivientes de esa época, contándolas con los dedos, es mucho. Entonces, es un vuelto para la sociedad y las compañeras podrían vivir el resto de los años que le quedan, pocos o muchos, porque muchas ya están partiendo, tranquilas, al menos para pagar una habitación y una pensión, que eso también fue negado en la época de dictadura.